Kerem Bürsin está que no cabe en sí de felicidad. Pero ¿cuál es el secreto detrás de esa sonrisa tan radiante? Atención, porque aquí viene el salseo que todos estábamos esperando. Muchos piensan que es por un nuevo proyecto o algo así, pero para ser honestos yo tengo mis sospechas y apuntan a un nombre muy familiar. Sí, hablo de Hande Erçel. Es que no hay forma de que Kerem esté tan feliz y Hande no tenga nada que ver. Ustedes saben cómo son estas cosas, ¿verdad? Siempre hay un algo entre ellos, una chispa que nunca se apaga del todo. Y ahora, con él así de contento, ¿quién no va a pensar en esa posibilidad? A ver, no estoy diciendo que ya se hayan casado en secreto o algo así de drástico, que tampoco sería raro. Pero sí creo que hay un acercamiento, una reconciliación, o al menos, una amistad muy muy fuerte volviendo a nacer. ¿Se acuerdan de todas las veces que los veíamos juntos, las miradas, la química que explotaba en pantalla? Eso no se olvida así como así. Y ahora de repente este nivel de felicidad en Kerem. No es normal. Si fuera solo trabajo, ya lo sabríamos, siempre hay filtraciones. Pero esto es diferente, es algo más personal, se le ve, liberado, feliz de verdad. Y si miramos el contexto, ¿qué ha cambiado últimamente en su vida personal? Pues, ahí está la clave. Muchos dirán que es solo la buena racha profesional, que está disfrutando del éxito. Y sí, puede ser, pero yo sospecho que hay algo más profundo. Piensen en cómo se apoyaron mutuamente en sus carreras, en los momentos difíciles. Esa conexión. Eso marca a una persona. Y que ahora él esté tan arriba, tan radiante, me hace pensar que quizás ella ha vuelto a ser una parte importante de su vida para impulsarlo aún más. ¿Han visto sus últimas entrevistas? Se le ve, renovado. Como si le hubieran quitado un peso de encima. Y mientras todos buscan la razón en contratos millonarios o proyectos internacionales, yo no puedo evitar mirar hacia el lado de Hande. Ella siempre ha tenido esa capacidad de hacerlo sonreír de una manera especial, ¿no creen? Imaginen la escena, se reencuentran, hablan, recuerdan viejos tiempos, se dan cuenta de que todavía hay algo ahí. ¡Pum! Energía nueva, alegría, ganas de comerse el mundo. Y eso se nota en su mirada, en su forma de hablar, en todo. Así que para mí la razón oculta de la felicidad de Kerem Bürsin tiene nombre y apellido, Hande Erçel. No digo que sea un romance a todas luces, todavía, pero sí que hay una influencia muy positiva y seguramente muy romántica. Es esa clase de cosas que te devuelven la luz, ¿saben? Quizás se están dando una segunda oportunidad, quizás solo son muy buenos amigos que se alegran sinceramente por el éxito del otro, pero de que hay una conexión especial que lo tiene así de feliz, estoy convencida. La vida a veces nos sorprende con giros inesperados y este podría ser uno de esos casos. Ahora, la pregunta del millón para ustedes, ¿creéis que esta felicidad de Kerem Bürsin es solo una casualidad o realmente Hande Erçel es la chispa que ha encendido su alegría de nuevo?